bienvenidos a este RIP. Perdonad nuevamente que hayamos tenido que cambiar la fecha que estaba programada para la siguiente semana, pero por motivos de fuerza mayor y se deben básicamente a una acción COS de la que somos parte varios de los miembros que estamos presentando hoy. Lo que vamos a presentar, bueno, lo voy a presentar yo para facilitar, porque hay muchos nombres allí, son los primerísimos resultados del proyecto Semilla, que fue financiado por el ministerio por una duración de 4 años. Realmente estamos comenzando, con lo cual lo que vamos a presentar son los primerísimos resultados, porque estamos apenas en mayo, no llevamos ni un año, pero además los contratos, como os podéis imaginar, de las personas, específicamente de William, que es FPI, y de Marcos, que es contratado como investigador, pues tardaron muchísimo, como todo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos pequeñitos retrasos, pues bueno, van haciendo que intentemos cumplir el cronograma, pero bueno, que estamos, por decirlo así, comenzando, ¿no? Lo que voy a centrarme, como decía, en el paquete de trabajo 2, que es la detección automatizada y monitorización de discurso de odio hacia audiencias jóvenes o en audiencias jóvenes. Como sabéis, llevamos muchísimos años trabajando, bueno, muchísimos, bueno, unos cuantos años trabajando en diferentes aspectos de discurso de odio. Casi siempre nos hemos enfocado, bueno, siempre en adultos, y hemos mirado diferentes targets, diferentes blancos, ¿no? Racismo, odio derivado del racismo, la xenofobia, o derivado de la LGTBI-fobia, o bueno, más específicamente odio hacia religiones, bueno, digamos, las típicas categorías que marca el Ministerio de Interior, ¿no? Lo que hemos cambiado en este proyecto y la novedad en general es que hemos bajado la edad para centrarnos en las audiencias más jóvenes, pensando, y esa es una de las premisas del proyecto, que esos instintos de odio, esas actitudes que nos conducen finalmente a ser capaces de producir un mensaje de odio, no se producen de manera espontánea en la edad adulta, sino que se van sembrando, ¿no? A lo largo de la formación de nuestra personalidad, ¿no? En la política es muy típico, ¿no? Que en esa etapa estamos pues consolidando nuestra visión de la política, pero también sobre otros aspectos más cercanos que tienen mucha importancia en la juventud, como el aspecto físico, ¿no? Que no lo habíamos trabajado nunca en los estudios pasados, ¿no? Pues aspecto físico me refiero, pues, por ejemplo, a términos como gordofobia, ¿no? Es verdad que a medida que pasan los años eso ya no importa tanto, pero en la juventud y en la niñez, estos son elementos que hacen que crezca muchísimo el lenguaje tóxico y discriminatorio bueno, hacia la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, digamos, lo hemos intentado plantear desde diferentes perspectivas para mirar en esa etapa de edad qué pasa con el discurso de odio. Y hemos tomado como caso España. Es un proyecto nacional y los recursos son los que son. Nos hubiese gustado un proyecto más grande mirando, no sé, diferentes contextos, pero bueno, hemos centrado todo nuestro estudio en España. Nuestra hipótesis, como decía, a largo plazo es que las actitudes se consolidan en estas etapas, y aquí donde vale la pena estudiarlas, porque además surgen otras que no vemos en la edad adulta. Para ello, bueno, en el primer año, que no, no ha terminado, pero tenemos 7 tareas a realizar en el Work Package 2, que es la monitorización de ese discurso en las audiencias jóvenes. Es una monitorización para nosotros sin precedente, y eso es lo que voy a intentar explicar hoy. Aunque al final los resultados no sean probablemente tan interesantes desde el punto de vista, digamos, académico, porque todavía nos falta mucho trabajo de análisis, pero desde el punto de vista de lo que estamos abordando, por lo menos hasta ahora, no tiene precedentes. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, estamos monitorizando redes sociales, como habíamos hecho hasta ahora, pero incluyendo redes que no teníamos muy controladas, como TikTok, por ejemplo, o YouTube. Y específicamente, porque estamos trabajando con jóvenes, estamos trabajando con contenidos multimedia, es decir, sobre todo con fotografías y con vídeos. Y digo sin precedentes porque nuestros estudios, casi todos, como recordaréis, se habían basado en, bueno, pues en textos, en Twitter o en X, se habían basado en algún caso en imágenes, como hicimos con los trabajos con Javier Amores, pero en ningún caso habíamos trabajado con vídeo a gran escala, ¿no?
Afortunadamente, la técnica va avanzando. También las personas que se han juntado a nuestro equipo, como el catedrático de Zaragoza, Eduardo Lleida, que es un especialista en esto, y los acuerdos a que hemos llegado con instituciones como por ejemplo Skyle, nos han permitido tener la capacidad en este momento de poder trabajar con vídeo a gran escala y hacer análisis de las variables que hemos venido trabajando estos años. Y eso, como decía, es para nosotros, era un reto y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo, bueno, con todas las limitaciones que todavía tiene este tipo de técnicas. Y bueno, y de este proyecto, y además particularmente de este Work Package, están afiliadas dos tesis doctorales que están en curso, digamos afiliadas completamente, que son por un lado la tesis del FPU, que es William, por otro lado la tesis se va a hacer en torno al proyecto también la tesis de José Manzano, y en menor medida también, no lo he puesto aquí, pero algunos estudios de la tesis de Marcos, o un estudio en particular, va a estar también vinculado con este proyecto. Además de los dos TFM que mencionaba del máster en ciencia de datos. Y los dos contratos que también mencionaba. Con lo cual, lo que quiere decir es que hay un equipo muy grande y que bueno, coordinar esto ha sido un poquito un reto también, porque además todos tenemos niveles diferentes de conocimiento, hemos tenido que poner en común, aprender, digamos, para que las nuevas técnicas, sobre todo, que son las que voy a explicar aquí, pues bueno, pues más o menos todos sepamos lo mismo, ¿no? Las técnicas que van desde la recolección de datos, que ha cambiado muchísimo en los últimos años, hasta el análisis a gran escala de los vídeos, que también, como decía, es bastante novedoso. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, el primer punto del proyecto era el acceso a datos masivos, incluidos datos multimedia. Como decía, esto es relativamente nuevo porque no lo habíamos hecho antes. Entonces, bueno, teníamos por un lado las técnicas tradicionales de scraping, es decir, de un programita que se mete a una página web, copia lo que hay y lo baja de manera automatizada. Por otro lado, las APIs, es decir, las Application Program Interface, que son ventanas que tienen las grandes plataformas para que investigadores o periodistas o autorizados que estén interesados obviamente en el análisis de redes sociales puedan acceder de manera, por decirlo así, más limpia, más rápida, con limitaciones obviamente, pero que, bueno, pueda acceder a la data, ¿no? Entonces, estas son como las dos grandes líneas y, por supuesto, en ambas teníamos el reto multimedia, ¿no? Lo primero fue estar seguros de que nosotros podíamos recuperar los datos multimedia, ¿no? Y para eso tuvimos que hacer, o bueno, William sobre todo, tuvo que dedicarse a mirar pues las librerías y los últimos avances que nos permitían descargar datos multimedia completo, de manera semi-manual, es decir, con un script que me permitía ir a, no sé, a un link de YouTube y descargar el vídeo, ¿no? O ir a un link de TikTok y descargar también el vídeo, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos, y lo digo, vamos, lo pongo así porque os lo ponemos también a disposición, desarrollamos scripts que nos permiten conectarnos de manera directa sobre todo con YouTube, Instagram y TikTok, para hacer lo que llamamos web scraping, con una serie de librerías que básicamente, como decía, es semiautomático. Yo le doy los links, va a los links y descarga los contenidos. Esto no es nada nuevo, digamos, pero teníamos que tener esta herramienta de respaldo porque al prometer al ministerio y al proyecto que íbamos a tener datos multimedia, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y menos mal que lo hicimos porque cuando iniciamos toda la tarea de solicitudes, de hacer solicitudes a las principales redes con las que íbamos a trabajar, pues algunas tenían limitaciones importantes, sobre todo en la descarga de multimedia. Bueno, la primera de ellas con la que realmente no trabajamos, pero hicimos el esfuerzo de seguir actualizándola, que es Twitter. Simplemente, bueno, la quiero mencionar porque, bueno, que sepáis que esto antes era una mina de oro, porque todos descargamos datos de Twitter con el API y ahora es un lío, hay que pagar. Pues nosotros aquí, no con este proyecto, pero con otros proyectos, pues bueno, lo que hacemos es pagar un plan básico para que nos den pues 10.000 o 15.000 mensajes por, bueno, por 150, 200 euros. Pero bueno, esta no nos interesaba mucho. ¿Dónde está, digamos, lo interesante y de lo que a lo que podéis tener acceso? Por un lado, tenemos el YouTube Researcher Program, que es un programa de YouTube precisamente para acceder al API y que nos permite descargar metadatos de YouTube con, digamos,
bastante cantidad, es decir, podíamos descargar 10.000 unidades por día por cuenta. Nosotros tenemos la autorización. No es tan difícil, digamos. Esta autorización requiere, bueno, que seas investigador de la universidad, o sea, que tengas una cuenta universitaria, hacer una solicitud y normalmente te responden en el plazo de una semana. Con lo cual, digamos que esta no es la más difícil, pero es muy útil para poder descargar la metadata. No descarga los vídeos, pero descarga metadata. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo descargar descripciones, puedo descargar, pues bueno, las métricas bueno, de likes, o compartir, etcétera. Y luego, por supuesto, los links o las URL de los vídeos, que nosotros las usábamos para luego usar el scraping en paralelo y poder descargar los vídeos que necesitábamos. ¿Qué más hicimos? Y aquí esto es un mundo fantástico, a pesar bueno, a pesar de muchas cosas que tiene esto. Intentamos entrar también a Facebook, Instagram, Reddit, todo esto del grupo Meta. Esto ha cambiado muchísimo, sobre todo porque nosotros teníamos acceso a una herramienta que se llamaba CrowdTangle, que era con la que bajábamos todo, y el último estudio que presentamos aquí el año pasado, que utilizamos datos de Facebook, etcétera, lo hicimos con CrowdTangle, pero esa herramienta, muy a nuestro pesar, la cerraron el 15 de agosto del año pasado. Pero así como la cerraron, también abrieron todo un nuevo mundo, ¿no? Que es la Meta Content Library, la Meta Content Library API. A diferencia del anterior, es más complicado de acceder, ¿vale? Aquí, para que os hagáis una idea, tuvo que firmar hasta el vicerrector de investigación un compromiso con Meta y, bueno, todo tipo de acuerdos. Tuvimos que asistir a seminarios. ¿Qué tiene? Bueno, tiene dos partes y nosotros tenemos acceso ahora mismo. Tiene una primera parte, que es esta que veis aquí en pantalla, que es lo que se llama Meta Content Library, que se puede acceder vía interfase gráfica, es decir, no se necesita programación. Es parecido a lo que era CrowdTangle. Y aquí veis que, bueno, se puede buscar por palabras, por perfiles, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego tengo unas limitaciones. Por ejemplo, aquí, ahí lo he puesto en la parte derecha, bueno, solo puedo buscar o descargar contenidos de perfiles, pues, que sean muy conocidos, ¿no? Bueno, que tengan muchos seguidores. Y a veces, bueno, pues nos sirve. De hecho, en nuestro caso nos ha servido porque ya lo vais a ver, nuestro muestreo es de influencers, pero en otros casos no vale, ¿no? Entonces, bueno, la facilidad es que me meto aquí, hago las búsquedas, tengo incluso algunas estadísticas y luego descargo un CSV que me lo llevo a casa. Perdón, había dicho Reddit, pero no era Reddit, era Threads. Es Facebook, Instagram y Threads. Bueno, ¿qué más hay aquí? Y este es el mundo maravilloso que hemos descubierto y que es un poco complicado porque también tiene limitaciones, pero Meta ha facilitado a los investigadores la Meta Content Library API, que esto ya es otro nivel, ¿vale? Esto es acceso básicamente a todo, a todo, a todo, a todo lo que se quiera. Y esto es una maravilla. O sea, aquí el que quiera trabajar con datos históricos y completos de Facebook, Instagram o Threads, pues aquí está absolutamente todo para investigadores. Tiene dos problemas y por eso a nosotros también nos ha resultado una limitación. Para acceder a esto, bueno, primero que vía programación, pero para acceder a esto no podemos acceder desde cualquier sitio. Tenemos que acceder a través de lo que ellos llaman un enclave de datos virtuales, que es todo un proceso relativamente complejo de acceder por VPN a un servidor que está en la Universidad de Michigan, entrar a la Universidad de Michigan, desplegar una infraestructura y trabajar todo de forma remota. Esto lo hemos hecho. Y como digo, es maravilloso porque tenemos todo, pero además de que tenemos que llegar allí, no se puede sacar nada de allí a nuestro entorno. Es decir, todos los análisis que queramos hacer, lo tenemos que hacer en ese entorno virtual. Eso para nosotros que estamos trabajando no sé, ya explicaré ahora más adelante, pero con medidas que tenían, bueno, medidas que tenían que para procesarse tenían que conectarse con otros servidores, pues nada, no se podía porque el entorno de la Universidad de Michigan no permite la conexión a Internet a servidores de fuera. Con lo cual, pues menudo lío para nosotros porque teníamos todo, pero a la vez no podíamos hacer nuestros análisis. Entonces, bueno, no obstante, lo vamos a usar más adelante para otros proyectos, porque lo que sí se puede hacer es, con autorización, subir modelos, o bueno, no sé, por ejemplo,
hay modelos que no hay que subir. Si yo quiero hacer una correlación o un modelo o cualquier análisis estadístico, pues bueno, eso se puede hacer. Pero si yo quiero meter un modelo de análisis de externo, tengo que pedir autorización y subirlo. En este caso, como decía, lo hemos dejado para otros estudios, pero el que requiera en particular acceder a todo ese archivo sin límites, ahora mismo desde Loca, porque además esto, bueno, yo siempre lo pongo así, cada vez que pongo mi nombre o nuestro nombre en las solicitudes pongo OCA, ¿no? O sea, para que luego cualquiera que quiera, pues se pida abrir una cuenta, cualquiera bueno, que se vea que es un grupo que está detrás, y cualquiera de nosotros con una solicitud más corta puede acceder a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay en Meta. Nosotros, bueno, lo que usamos fue esta primera parte de interfase para descargar las metadatos. Ah, porque se me olvidó decir que aquí me da metadatos, pero no multimedia. En cambio, aquí sí me da multimedia, pero no me deja sacar el multimedia del entorno. O sea, entonces, lo que hicimos es usar el scraping de Instagram para completar lo multimedia a nuestra muestra. Y finalmente, tenemos la API de TikTok, intermedia de dificultad comparada con las otras dos, porque aquí hay que pedir también algunas cartas, sobre todo, bueno, si eres estudiante o si eres un profesor contratado, que no seas permanente, bueno, tienes que tener una carta de alguien que sea permanente, que tenga un proyecto de investigación, tienes que demostrar a través de argumentos que vas a usar con la data de TikTok. Es súper útil porque nos permite bajar hasta 100.000 registros, sea de vídeos o de comentarios al día, con lo cual, bueno, realmente tengo bastante capacidad. Todo es metadata, es decir, no bajan los vídeos otra vez, con lo cual tenemos que combinar con scraping, pero bueno, depende para lo que necesitemos, esto nos vale. Entonces, bueno, estas tres vías de acceso que contabas así en 10 minutos, parece que, bueno, qué bien, ahora lo tienes, ¿no? Pero nos ha costado mucho, es decir, no, nos ha costado un montón y ahora mismo está a disposición de quien lo necesite para el grupo. Bueno, una vez que hemos podido tener acceso a todo eso, hemos tenido que diseñar un procedimiento de muestreo de, bueno, ¿qué queremos, no? Nosotros tenemos unos objetivos. Este Word Package, pues, se dirige, o sea, está orientado a la descarga y el análisis de los contenidos que van a servir a otros paquetes más adelante para hacer, bueno, no voy a contar todo al final igual os doy una pincelada, pero bueno, vamos a hacer desde encuestas, experimentos, creación audiovisual, intervención social. Bueno, hay muchas cosas que vienen después. Pero aquí el input que estamos construyendo son los contenidos que pueden tener algún tipo sí, contenidos inapropiados o con odio o discriminatorio que están circulando en audiencias jóvenes. Hemos cambiado, digamos, nuestra estrategia y lo que hemos hecho aquí es buscar a través de los influencers, es decir, centrar nuestra atención en los contenidos que desarrollan los influencers en audiencias jóvenes, que obviamente tienen que ser influencers que tengan algún tipo de contenido relacionado con nuestro interés. Si hay influencers de, no sé, de cocina, pues no, ¿no? Pues son influencers que pues están en alguna de las áreas que nosotros estamos trabajando y que son susceptibles a discurso discriminatorio o de odio. Entonces, nuestra primera tarea, bueno, la que tuvimos que trabajar, sobre todo Marcos y José trabajaron en esto, fue identificar esos influencers con audiencia joven en estas tres redes sociales, ¿no? Que difundan, bueno, potencial discurso de odio, que sean activistas, que generen contenido viral vinculado al odio, ¿no? Para poder descargar no solo todo lo de ellos, sino todos los comentarios que ellos recibieron, que ahí está también la chicha de gran parte del futuro análisis, ¿no? Entonces, para ellos no era tan fácil, no es, digamos, no es evidente o totalmente sencillo primero definir qué es un influencer, pero tampoco saber cuáles son los influencers que hay en España en todas estas áreas. Esto requiere, digamos, un trabajo analítico o métricas previas que nos permitan decir, bueno, pues este es un influencer y además este está en esta área y este se destina a audiencias jóvenes. Eso no es tan sencillo. Entonces, sabiendo una definición más o menos conceptual de lo que es un influencer, ¿no? De ese que mantiene bastantes relaciones con sus seguidores, genera comentarios, la gente tiene percepción de cercanía, responden porque hay una comunicación directa, si no es un medio de comunicación que no responde. Bueno, sabiendo esto, pues nosotros desarrollamos método de búsqueda. Bueno, primero hicimos el análisis para ver qué método de búsqueda
utilizábamos y lo mejor era seguir métricas de influencers desarrolladas por terceros. Entonces conseguimos una herramienta que se llama HipSite, que tuvimos que, bueno, que pagar por ella, eh, pero que ya se dedica a esto, se dedica a generar métricas de influencers para poder detectar quiénes son los influencers por áreas. Entonces tú le puedes preguntar, o sea, ellos ya han hecho el análisis previo para saber pues a qué audiencia se dirigen, bueno, dónde están, porque luego esa es otra, a ver si están, si es en castellano, están igual en América Latina o en Estados Unidos. Bueno, necesitábamos que estuvieran en España, que se dirigieran a una audiencia relativamente joven de 18 a 25, que no es, a ver, es parte de nuestra audiencia. Nosotros queremos, en el resto del proyecto vamos a bajar un poco hasta los 14, 15 años de edad, pero aquí pues las limitaciones de estas herramientas son las que son, no trabajan con menos de 18 nunca, ¿no? Entonces, bueno, nos centramos en esta primera parte, este tramo de 18 a 25, buscando por palabras clave, haciendo filtros, en fin. Entonces, bueno, generamos las palabras claves típicas de los estudios anteriores, que pues, nos permitían conseguir algunos perfiles, y luego utilizar los filtros de los perfiles, ¿no? Todo esto gracias a la herramienta. Que bueno, decía, bueno, automáticamente dime aquellos que tienen más de 10.000 seguidores, para que no sea alguien que esté ahí comenzando, que tengan también un mínimo de comentarios, que estén en español, que alcancen una audiencia mínima, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya empezamos a conseguir resultados de muchos influencers, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ya tenemos bastante gente, toda esta gente la vamos a monitorizar durante 2024. Bueno, tenemos que filtrar un poquito más y lo que hicimos fue pedirle otro filtro más que, bueno, identifica cuentas similares, etcétera, para, bueno, poder llegar digamos, a un número más reducido de influencers. Además de eso, excluir manualmente, bueno, no sé, perfiles que eran totalmente privados, que tenían comentarios cerrados, incluso medios de comunicación que al final pues, nos terminaban saliendo allí, pero que no era nuestro target, en fin, o resultados duplicados. Con todo esto, tenemos alrededor de 150 perfiles, ¿no? Divididos entre Instagram, TikTok y YouTube, que nosotros seguimos durante 2024. Esto, como decía, es súper importante porque esta es nuestra muestra inicial, ¿no? Nuestra muestra son los perfiles y a partir de aquí viene el trabajo duro de descarga de datos y luego de análisis que también voy a comentar, por supuesto. Bueno, desde el punto de vista técnico tenemos varias bases de datos donde almacenamos por un lado por los vídeos, por otro lado las descripciones, por otro lado los comentarios, todo en cada red social. Bueno, ahí tenéis, como decía, un resumen bueno, los usuarios, el número de publicaciones por red social y el número de comentarios, viendo que el promedio de comentarios por publicación es mucho más alto en YouTube. Bueno, entonces una red parece que genera más interacción, ¿no? Un poco más, bastante más bajo en TikTok y luego en último lugar en Instagram, ¿no? Bueno, en el caso de YouTube, pues miramos, esto es simplemente un análisis preliminar de los canales visualizados, descargados, perdón, viendo cuáles eran pues, los canales que tenían más vídeos, ¿no? Como, no sé, el Ricky Edit o el Punto Blanco, etcétera, o los que eran más vistos, no sé, y aquí es sorprendente porque el primero, titulado así de claro, de Sucupa TV, que si no lo habéis visto, desde el punto de vista nuestro, interesantes de ver, porque se difunde, bueno, todo tipo de ideas que van en contra aquí van contra migrantes, contra musulmanes, contra todo. En Instagram, bueno, hicimos algo parecido, a ver cuáles eran las cuentas también más comentadas, las publicaciones más comentadas y también las cuentas, ¿no? Ahí, por ejemplo, destacan algunas, como esta de Tigrillo o la de Freda, que bueno, que esto es simplemente para hacernos una idea de cuáles son esos líderes de opinión dentro de nuestra muestra, ¿vale? Y finalmente en TikTok pues también tenemos, ahí se lleva siempre el David Rivet 7 se lleva pues ahí el top, ¿no? de vídeos compartidos, con lo cual es como nuestro influencer principal, pero luego vamos viendo también la evolución de su engagement, ¿no? De los likes, de cuánto se comparte a lo largo, digamos, mirando las diferentes cuentas. Y bueno, y los promedios, etc. Entonces es simplemente análisis exploratorios
para ver, bueno, en este resumen vemos a lo largo del año, vemos que, bueno, es más o menos similar, no hay unos picos significativos, no hay demasiadas fluctuaciones. Lo que sí vemos obviamente es que hay mayor engagement. Y aquí esto es muy importante porque si bien veíamos que había mucho más comentarios en YouTube, realmente el engagement estaba en Instagram. Bueno, dicho esto, empiezo con el análisis de, bueno, ya tenemos todo esto y ahora ¿qué hacemos? Un reto, ¿no? Y entonces voy a mostrar varias de las cosas que hemos hecho con detalle, un poco de detalle para que veáis. Entonces, bueno, hemos hecho varias cosas. Para resumir, hemos mirado qué temas salen en los comentarios para ver esas respuestas, pero también hemos visto, obviamente, lo que más nos interesa, que es qué cantidad de odio hay en cada una de las redes, ¿vale? Y si ese odio se cruza o no se cruza entre sí, entre las diferentes categorías. Bueno, lo primero que hicimos fue, como decía, mirar estos temas a través de una técnica que ya nosotros hemos usado bastante, una técnica computacional de análisis de texto que hemos usado bastante, pero si mal no recuerdo, en el RIP, en ningún RIP hemos hablado en detalle de esta técnica. En cualquier caso, hemos usado la técnica modelado de temas o topic modeling, que básicamente lo que hace es mirar una gran cantidad de textos y encontrar los temas emergentes. Nosotros, bueno, hemos trabajado con BERT Topic en esta ocasión, que es como un poco uno de los más modernos que hay, pero en el pasado hemos utilizado casi siempre el LDA, que es esto que veis aquí. Lo que pasa, y esto es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, este LDA, es que aquí pues miramos solo los datos que tenemos, ¿vale? A partir de los datos vemos los temas. El BERT Topic, que es este que hemos trabajado ahora, nos permite, además de hacer este modelado de tema-documento, tema-palabra, nos permite utilizar, bueno, lo que se llama incrustaciones o embedding contextuales, hacer un clustering, una reducción de dimensionalidad y trabajar con ponderación de documento-palabra. Pero para que os hagáis una idea, lo más importante de esto está en el primer punto, que es utilizar un gran modelo de lenguaje, que es BERT, que no es un modelo de lenguaje generativo como puede ser GPT o puede ser Gemini o puede, en fin, sino un modelo de lenguaje que este sí lo habíamos explicado ya en un RIP anterior, que ha sido preentrenado bueno, con toda Wikipedia, con todo Google Books, y que básicamente lo que ha hecho es leer muchos textos y saber cómo el lenguaje, cómo es, ¿no? Cómo se construyen las frases, etcétera. Entonces utiliza por debajo un transformer para mirar cómo se distribuyen las palabras, hace algunos procesos internos como el de clustering para, para mirar los grupos y luego de reducción de dimensionalidad para no tener unos resultados tan amplios, sino tener los más importantes. Y al final, pues las palabras las repondera por su importancia en el documento, que es el punto 4 que está ahí, que es, estimamos las palabras y su importancia no por la frecuencia absoluta, sino por su frecuencia en el documento. Pero bueno, al final hay un resumen de este BERT Topic que podéis encontrar aquí. Como veis, son relativamente más nuevos porque BERT, por ejemplo, Google, de Google también lo puso a disposición de los investigadores a partir de 2019, 2019, y a partir de ahí es que se han desarrollado todos estos avances, ¿no? Entonces estamos en 2024, 2025, pues han pasado pocos años y ya, bueno, ya tenemos estos modelados de temas que funcionan mejor que los anteriores. Bueno, dicho esto, incluimos una serie de parámetros y de técnicas internas en nuestro algoritmo, bueno, desde limpiar los textos hasta, bueno, colocar ahí algunos parámetros de vecinos para ver la dimensionalidad, estimar un poco el número de clusters que queríamos para subir y bajar en función de los resultados, palabras representativas. Y bueno, entonces el primer resultado que tenemos es mirar cuáles son los temas que hay en los comentarios de cada red social, ¿no? Como en primer lugar YouTube, vemos que hay muchos temas muy generales, ¿no? Que van desde gaming, música, deportes, cocina, tal, viajes, que bueno, ahí como que vale todo, porque a pesar de que lo hemos filtrado por temas relacionados con nuestra audiencia y con nuestro objetivo de interés, al final, pues los influencers, pues igual meten un poco de todo y en los comentarios la gente, pues bueno, habla de los temas típicos de redes sociales, ¿no? En el caso de Instagram, y aquí es súper interesante porque vamos viendo cómo van cambiando también los usuarios, a pesar del filtro previo que hicimos.
En Instagram ya aquí los clústeres van más hacia lo personal, ¿no? Y vemos elogios del aspecto físico, ¿no? Vínculos personales y emociones, sexualidad de género, acciones cotidianas. Pareciera que pasamos como de algo muy en YouTube un poco más general y casi informativo, sí, general, ¿no? Bueno, de hablar de todo, a temas un poquito más íntimos en Instagram, ¿no? Y esto es interesante porque justo se relaciona con la idea de que Instagram es la red con mayor engagement. Y finalmente TikTok, que bueno, es un poco similar a Instagram, en el sentido de que también va a temas también más individuales, ¿no? Como bueno, no sé, los roles sociales, ¿no? ¿Qué papel desempeña cada uno? Las afirmaciones positivas, y bueno, hemos puesto bendiciones porque claro, ahí, ¿no? Sale todo el tiempo Dios, felicidad, bendiciones, tal, ¿no? Bueno, expresiones afectivas, engagement, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, pasamos a la parte más importante, que es, bueno, ya sabiendo un poco cómo son las redes sociales, detectar el odio, ¿no? De una manera novedosa y con el reto que es la multimedia, ¿no? Que son los vídeos, básicamente, ¿no? Que eso no lo habíamos hecho, como decía, hasta ahora. Ni tampoco lo habíamos hecho con grandes modelos del lenguaje. Entonces, hemos pues, desarrollado 8 categorías conceptuales. Varias de ellas ya las conocéis porque las hemos trabajado ya en otros estudios, ¿no? Y como racismo, xenofobia, LGBTQ plus fobia, ¿no? O islamofobia, pero luego otras nuevas como pueden ser el machismo o el anticlimatismo, ¿no? El odio hacia los agentes, hacia los activistas climáticos, o el aspectismo que ya explicaba al principio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos metido más, aprovechando que vamos a trabajar con un gran modelo de lenguaje, desarrollamos un prompt que luego hicimos la traducción a un lenguaje de libro de códigos para humanos. Entonces hicimos la instrucción a la máquina y la instrucción a humanos. Definimos pues cada categoría, también aprovechamos para preguntar algunas dimensiones del lenguaje tóxico. Pero bueno, en cualquier caso, trabajamos con estas 8 categorías centrales. Una de ellas, que es el anticlimatismo, para ver el odio emergente, porque eso es algo que no se había estudiado mucho, pero que vemos que está allí también. Pero las otras que presumíamos que estaban muy presentes dentro de nuestra muestra. Este prompt que veis allí se desarrolló a partir de varias discusiones de expertos y de muchísimas pruebas técnicas que tiene instrucciones para la clasificación y la identificación del lenguaje de hoy. ¿Qué teníamos que hacer antes de hacer el análisis masivo? Bueno, pues hacer pruebas de fiabilidad, de la calidad de la predicción, cosas que ya bueno, la parte de fiabilidad ya la conocéis bien, y la parte de calidad de predicción, bueno, pues os la voy a explicar un poco ahora porque tiene que ver con el desempeño de un modelo predictivo. Lo que hicimos fue, bueno, pensando en la necesidad y inspirándonos en este estudio y en la necesidad de reportar esos datos, hacerlo con las métricas que conocemos y que, bueno, varias de ellas están en ese artículo también. Bueno, una que ya conocéis, que no voy a explicar demasiado, que es el alfa de Krippendorf, el acuerdo interjuez, intercodificador, que conocéis bien. Y también utilizamos lo que se llaman performance metrics, que son métricas de desempeño, que son las típicas que se usan en aprendizaje automático. Entonces mide varias dimensiones y esto que veis a la derecha en la pantalla es una matriz de confusión donde pues tenemos los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos, ¿no? Esa matriz lo que básicamente me va a decir es dónde me he equivocado, si acertando o no acertando. Y esto es muy importante y esto, digamos, no lo puede medir el alfa de Krippendorf porque mide el acuerdo, pero no me mide el acuerdo en qué exactamente, ¿no? Digamos, aquí puedo medir el acuerdo visto de lado y lado, ¿no? Bueno, entonces para esta matriz de confusión o de esta matriz de confusión se generan medidas que son la accuracy, que es la exactitud, la precisión, el recuerdo y bueno, hay una medida donde se balancea estas dos medidas de precisión y recuerdo llamada F1 score o puntaje F1, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Hicimos una submuestra de TikTok de 530 vídeos, pedimos a los 2 estudiantes de máster que analizaran, vamos, que se comieran todos esos vídeos con una instrucción previa, bueno, lo típico, el análisis de contenido que ya conocéis, y que además, bueno, que lo tuvieran allí utilizando una versión modificada del prompt
como libro de códigos. Y además utilizamos el PROM con dos grandes modelos de lenguaje. Por un lado, y esto aquí donde está también parte de la dificultad. Por un lado, utilizamos Gemini, que es de Google, ¿vale? Y por otro lado usamos Qwen, que es de Alibaba. Estos son los resúmenes, son muchas diapositivas, las voy a resumir para no ir una por una, porque son 8, pero para que tengáis una idea, tenéis en la primera columna el Alpha Krippendorf, ¿no? El acuerdo entre los dos humanos, el acuerdo entre las dos máquinas, el acuerdo entre cada uno de los humanos con las máquinas, ¿no? Y así con el resto de medidas. Veréis que no son tan buenas, de hecho el propio acuerdo entre codificadores para medir racismo y xenofobia, que es algo que venimos midiendo aquí durante años, pues entre los propios codificadores parece que no hay mucho acuerdo cuando analizan los vídeos. Mucho menos entre máquinas, etc. Pero, y aquí donde está lo interesante de poder mirar y poder detallar la calidad de las medidas, nosotros sí que podemos mirar, cuando vamos a las matrices de confusión, dónde están los problemas, ¿vale? Voy a pasar al siguiente, por ejemplo, donde hay un acuerdo, bueno, en LGTB-fobia había acuerdo entre humanos, o en machismo, que es una categoría que hubo bastante acuerdo también entre humanos, bueno, 063, que está ahí. Pero cuando miramos las matrices de confusión de todas estas, lo que vemos es que el problema del acuerdo está en la detección de lo que es machismo y de lo que es racismo y xenofobia. No tanto en lo que no es, ¿no? El acuerdo parece que es siempre más alto en lo que no es que en lo que es. Al final lo que nos interesa es detectar el odio, no nos interesa detectar que no hay odio. Entonces, claro, todas estas métricas al final nos hacen concluir, en primer lugar, el acuerdo entre humanos sigue siendo un problema. Estamos hablando de dos codificadores de máster entrenados, que, bueno, en algunos casos tenían acuerdo, pero en otros tenían un acuerdo muy bajo, como por ejemplo aquí en aspectismo, y también habían categorías como el anticlimatismo que los humanos no consiguieron nada, o sea, no consiguieron nada de anticlimatismo, y también en el caso de antigitanismo tampoco consiguieron nada. Entonces, bueno, cuando no hay medidas, o sea, cuando no hay casos, pues las medidas no se pueden ejecutar. Entonces tenemos muchas medidas en blanco. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí tenemos otra submuestra de YouTube y otra de Instagram, que lo que vamos a hacer es aumentar esto y repetir, porque lo que no podemos dejar es casillas en blanco, ¿no? Cuando no hay, o en cero. Y ese cero básicamente es porque no tengo true positive. Las fórmulas, como recordáis aquí, pues requiere el true positive, los verdaderos positivos para poder ejecutar la fórmula. Hay categorías que se detectan mejor que otras, ¿no? Como el machismo, por ejemplo, o el antisemitismo. No sé si es por el tema de subjetividad o, en fin. Luego también es verdad que hay algunas que están poco presentes, como decía, y lo que sí nos interesaba de aquí, porque es verdad que no íbamos a parar aquí el trabajo, pero lo que sí nos interesaba era saber cuál de los dos modelos que estamos trabajando funcionaba mejor. Entendíamos que el de Qwen funcionaba un poco mejor y por lo tanto nos quedamos con este. Es un modelo así, ¿no? Tiene varias versiones, nosotros trabajamos con el de 7 y 32 billones de parámetros. Billones, ¿no? O sea, son muchísimos parámetros, nada que ver con lo que habíamos presentado aquí hasta ahora en nuestras investigaciones. Luego, esto lo podíamos descargar y lo subimos a varios servidores. Específicamente, lo subimos al servidor de Skyle. Para que tengáis una idea de cómo funciona, pues básicamente pues tenemos unos decoders, unos decodificadores, donde van, digamos, a través de diferentes capas, registrando los vídeos y haciendo el análisis a través de los parámetros que tiene preestablecidos, ¿no? ¿Qué hicimos? Y esto es otra cosa que no habíamos hecho antes bueno, bueno, de hecho todavía lo estamos desarrollando. Montamos todos estos modelos que pesan un mogollón a el centro de supercomputación, que para que os hagáis una idea, los servidores a los que tenemos acceso allí, específicamente, bueno, tenemos 300 servidores, pero nosotros entramos a la arquitectura de AMD Genoa, que eran, bueno, arquitectura de H100, que son, bueno, unas máquinas súper potentes, en que teníamos acceso, en suma, digamos, a más de 2000 procesadores, ¿no? Y que podíamos paralelizar hasta 50. O sea, nosotros mandamos esto, porque claro, ahora vais a ver un ejemplo hecho en local o en una máquina de una universidad, pues igual me tarda 4 minutos procesar un vídeo corto. Pero claro, cuando tenemos miles de vídeos, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Tenemos que paralizar esto. Además, los vídeos
por ejemplo, de YouTube, y esto es un tema conceptual, eran muy largos. Entonces decidimos fragmentar todos los vídeos por escenas. Gracias a la infraestructura pudimos lanzar todo esto de manera, bueno, lo estamos lanzando todavía, de hecho, estamos trabajando porque no tenemos todos los resultados hoy. Esto ha sido un proceso, digamos, de que al final pues nos atascamos al principio para poder montar la infraestructura, pero luego, bueno, estamos analizando todo el tiempo, ¿no? Bueno, como decía, paralelizamos hasta en 50 cores para ir ahí, mandas un trabajo y 50 máquinas empiezan a trabajar y luego te lo resumen. Y además, y esto es uno de los resultados del Work Package 2, que va a servir para el resto de agentes del proyecto, construimos una interfase pública que no está sobre el superordenador ahora mismo, sino que está en la Universidad de Zaragoza, pero que hace lo mismo. Tiene el modelo, lo guardamos ahí en un ladito, es súper fácil de usar, no hay que hacer absolutamente nada. Aquí lo veis, cargáis el vídeo que queráis o ponéis el link de YouTube o de donde sea, bueno, lo procesa, lo carga, tarda obviamente más que hacerlo en el supercomputador, te transcribe el vídeo automáticamente, te detecta los planos para mirar las escenas y luego te analiza plano por plano con cada una de las categorías que nosotros tenemos en el prompt. Además, esto no se ve aquí, pero bueno, está en la otra pestaña, configuración. El prompt se puede modificar y el modelo. Entonces, tenemos el prompt por defecto, que es el que os acabo de mostrar, pero podéis cambiar el prompt. Bueno, ¿qué encontramos? Y con eso ya voy a cerrar para dar un espacio de interacción, pero como decía, bueno, los resultados son pocos por ahora, porque este primeros 6-7 meses han sido de montar toda la infraestructura, de tener acceso a las redes, de hacer la selección de la muestra, de descargar los datos, pero ya tenemos los primeros resultados, ¿no? Y voy a mostrar dos de ellos porque los de Instagram no están listos. Solo para que os hagáis una idea, teníamos vídeos, pero estos vídeos ahora están subdivididos por escenas de vídeo, por planos, eh, digamos, el vídeo se ha subdividido. En el caso de TikTok, por ejemplo, tenemos más de 33.000 planos o escenas, en este caso. Y lo que hacemos es analizar una por una, mirando categoría por categoría. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues sorpresas, ¿no? En esta etapa, nosotros, por ejemplo, no solíamos utilizar la categoría machismo, pues eso es lo que más había. Así que agradezco mucho que lo hayamos metido porque a veces estamos luchando mucho contra temas que parecen nuevos y hay algunos tradicionales que parecen superados y nada que ver. El de machismo estamos encontrando que es más del 11% en TikTok, que es mucho. Normalmente en todos los estudios de detección de discurso de odio, las medias de detección son parecidas al resto. Es decir, ahí se habla del 1%, ¿no? O de la aguja en un pajar. Bueno, pues siempre el odio no es tanto, como siempre, esto lo he dicho siempre en nuestros análisis, no es tanto, lo que pasa es que hace mucho ruido y mucho daño. Pues claro, llegar aquí a una categoría como esta y poner pues 10 veces más, del 1 a 11%, sorprende. A mí particularmente me ha sorprendido. Luego sí que miramos algún tipo de concurrencia entre las categorías, porque es una de nuestras hipótesis a futuro, ver si había alguna, obviamente había vídeos o escenas que tenían dos, pero no era significativa, sino no solían salir de la mano unas con otras, no había concurrencia o no hay concurrencia entre categorías, lo cual en este caso, pues bueno, descarta por ahora porque vamos a hacer más análisis, pero por ahora la hipótesis que también tenemos en otros proyectos de odio interseccional. Algo similar encontramos en YouTube con, imaginaos, 117.000 planos, o sea, son 117.000 análisis automatizados. Esto ha tardado pues un día en el supercomputador. Y bueno, algo parecido en términos de proporciones. No llega al 11%, pero bueno, también es el mayor, es casi el 8% de la muestra el tema de machismo. Xenofobia sigue estando igual que en el anterior, en la segunda. En la tercera, en este caso, está LGTBI-fobia y no aspectismo, como sí estaba en TikTok, y esto es súper interesante, y tiene que ver con el tipo de contenidos que mostraba en el análisis de temas. Con lo cual, bueno, aquí los primeros datos, que son los que quería mostrar hoy, son este rastreo de todo 2024 de estos perfiles influencers
en estas tres redes sociales, de las cuales ya tenemos datos de estas dos, de YouTube y de TikTok, a la espera de Instagram, sabiendo las diferencias entre ellas a partir de los temas, porque ya los hemos visto, unos más íntimos, otros menos, y también cuáles son los discursos tóxicos, discriminatorios que más circulan. Hay un tema importante de machismo en lo que hemos visto. También destaca el aspectismo, al menos en TikTok, lo cual, bueno, era algo que nosotros estamos buscando. Y ahora lo que vamos a hacer, o lo que viene, bueno, además de hacer una cantidad de cruces con las métricas que ya tenemos de engagement, es mirar con detalle pues la selección. Vamos a hacer ahora un nuevo, esto es la detección, y ahora de la detección vamos a sacar pues lo que los modelos han considerado que tiene odio en cada una de las categorías para hacer los análisis más en profundidad, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Y con esto ya cierro. Bueno, esto es un flujo de trabajo. Nosotros, como decía, esto ni hablar vamos, de esto todavía incluso no vamos a publicar nada, porque esto es un flujo de trabajo. Nosotros estamos en la primera parte. Esto nos va a ayudar a mirar los odios emergentes, como decía, a conducir las encuestas y los grupos focales que tenemos planificados, a conducir las entrevistas que también tenemos planificadas con profesionales del sector audiovisual, a la evaluación experimental de ciertas historias en vídeo para aumentar la empatía en estas categorías, y finalmente, que es lo que con lo que terminará en el cuarto año el proyecto, es la estrategia de intervención social con un programa de formación. Pero claro, nosotros no podemos llegar a esto si no tenemos primero un conocimiento de qué es lo que hay bueno, de qué se habla, cómo se habla y cuáles son esos discursos. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias.